Y estaremos leyendo en el versículo 25 al 37. Y cuando lo tengan, solo digan amén. La palabra de Dios dice en Lucas 10, versículo 25 en adelante, y en esto se presentó un experto en la ley. Y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Is it working? Jovan? Okay. Pero el que quiere justificarse así, que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, le golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndole se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Oramos, mis hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra y ruego, Señor, que en esta mañana tú nos hables a cada uno de nosotros. Ayúdanos a ver y entender lo que tú nos tienes que decir. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu Santo tiene que decir. Y Padre, ruego que podamos salir aquí transformado por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu. Y en tu nombre oramos. Amén y amén. Okay. Mi querido hermano, quisiera titular el sermón hoy en esta mañana como un buen vecino. No sé a cuántos le gusta ver televisión por aquí. ¿Hay alguien que le encanta ver televisión? Hay algunas series que están viendo. Ok, algunos sí. No todo el mundo está bien. Yo entiendo que no hay tanto tiempo, pero rara vez Lidia y yo podemos sentarnos a ver tele juntos porque siempre estamos haciendo algo. Pero cuando uno mira televisión o mira un video en línea, siempre aparece un anuncio o un comercial. Y algunos anuncios molestan porque interfieren con el programa. Cuando las cosas están mejorando, llega el anuncio. Otros anuncios no tienen sentido. ¿Por qué lo hicieron? Y hay otros que son divertidos. Me gusta un comercial de State Farm donde el marido llama al representante a medianoche. Y si no lo has visto, aquí lo tienes. Está en inglés, pero hay subtitles. Voy a regresar, perdón. You got it, Joe? You do that for me? Really? Yeah, I'd like that. Who are you talking to? It's Jake from State Farm. Sounds like a really good deal. Jake from State Farm at 3 in the morning? Who is this? It's Jake from State Farm. What are you wearing, Jake from State Farm? Khakis? She sounds hideous. Well, she's a guy, so... Another reason more...
La esposa estaba pensando que estaba hablando con una otra mujer y él estaba hablando con un representante de State Farm a las 3 de la mañana. Y State Farm también tiene una pequeña lema que me encanta y en inglés dice, like a good neighbor, State Farm is there. Como un buen vecino, ahí está State Farm. Esta mañana veremos la historia del buen samaritano en Lucas capítulo 10. Y en algún momento has oído hablar del buen samaritano. La frase buen samaritano describe a cualquiera que hace todo lo posible para ayudar a otro. Es un tema que a los periodistas les encanta presentar porque capta la atención de los lectores y enciende la imaginación. Y en nuestro estado existe una ley que se llama la ley del buen samaritano. Aquí lo tienen en inglés, pero esta ley protege a las personas que brinden asistencia de emergencia. Supongamos que El Salvador actuó de buena fe y no actuó imprudentemente o descuidadamente. En ese caso, están legalmente protegidos de ser demandados, incluso si sus primeros auxilios causan involuntariamente más heridas o daños. Esta ley protege a aquel que intentó hacer lo bien. Las organizaciones han utilizado este nombre, el buen samaritano. Por ejemplo, Billy Graham fundó el Samaritan Purse. Y esta organización ayuda a personas de todo el mundo, brindando ayuda y ayudando en tiempo de desastre. Nuestra iglesia trabajó con este programa, con Samaritan Purse, en el último huracán que pegó. También ellos tienen un programa donde mandan regalos durante Navidad en una caja de zapatos. Y en esa caja los niños reciben regalos. Nosotros como iglesia hicimos un proyecto para mandar bolsas a Honduras porque vimos lo que estaba haciendo el Samaritan Purse. Y para informarles, vine de Honduras 2 semanas atrás y nosotros como iglesia repartimos 180 bolsas llenas de ropa y regalos a 5 aldeas diferentes. Y como pueden ver en las fotos, la cara de los niños, algunos se ven un poco en serio, pero hubieras visto su cara cuando solo recibían un globo, cualquier cosa que recibían, ahí estaban con una alegría. Y agradecemos a cada uno de ustedes que contribuyeron. Gracias por los hermanos y hermanas que donaron su tiempo a empacar las bolsas. Pero la historia del buen samaritano parece tener un significado sencillo. Que debemos amar a nuestro prójimo sin importar quién sea. Debemos amar a todas las personas, incluso a las que son diferentes a nosotros y a los que no nos agradan. Y por supuesto, esto es cierto y eso es uno de los significados de esta historia. Sin embargo, esta historia es mucho más profundo que amar a nuestro prójimo. Nos sumergimos en nuestro pasaje de hoy haciendo algunas preguntas. Y la primera pregunta que quisiera preguntar, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La historia comienza con un experto en la ley, un abogado que se acerca a Jesús y le pregunta sobre una cuestión teológica. Era típico que los rabinos discutieran cuestiones teológicas en público. Este experto no está haciendo algo malo, era algo común. Pero no obstante, Lucas menciona que es un experto en la ley. Y nosotros pensamos en los abogados en términos de derecho civil o penal, pero en este contexto, este abogado es un experto en la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento y todas las reglas y regulaciones agregadas al judaísmo. Es un experto que conoce la ley de Dios por dentro y por fuera. Si tuvieras alguna pregunta, hubieras ido a este experto. Sin embargo, Lucas señala que su motivo no es aprender de Jesús, sino para ponerlo a prueba. En realidad, el abogado ya sabía la respuesta de su pregunta.
Y aunque conocemos sus motivos, Él quiere poner a Jesús a prueba. Esto no descuida la importancia de esta cuestión. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este experto supone dos cosas. Primero, hay vida después de esta vida. Hay un lugar donde viviremos para siempre. Mi querido hermanos, esta vida en este mundo es temporal. Hay una vida después de esta vida. En segundo lugar, él cree que no todos heredarán la vida eterna. Y es importante entender esto, porque así como hay un lugar de vida eterna, también hay un lugar de castigo eterno. Y no todo el mundo, no todos los que están aquí recibirán la vida eterna. Jesús contó una parábola en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Y él habla sobre las ovejas y las cabras. Y escucha lo que dice Jesucristo él mismo. Él concluye en el versículo 46 diciendo, aquellos irán al castigo eterno. Y los justos, perdón, no sé si me pasé. Perdón. Y los justos a la vida eterna. Este abogado pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Aunque su pregunta es buena, todavía hay un problema teológico. Según él, la vida eterna depende de lo que uno hace. Este experto supone que la vida eterna es algo que él puede ganar. Pero en ninguna parte de las leyes, en ninguna parte del Torah enseña que uno gana la vida eterna haciendo. Entonces, aunque era una buena pregunta, los motivos eran equivocados y el experto necesitaba un clase del verdadero experto. El abogado esperaba atrapar a Jesús. Sin embargo, nada ni nadie podrá atrapar a Jesús porque Jesús lo sabe todo y Él siempre está listo. Jesús no responde a la pregunta. En cambio, Él apela a la autopercepción que tiene el experto de ser una autoridad y le devuelve la pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Dime tú, experto. La respuesta de Jesús es significativa. ¿Qué está escrito en la ley? Nuestro Señor envió a este abogado de regreso a la palabra de Dios y más específico, de regreso a la Torá. Y Jesús le envía la ley, no porque la ley nos salva, sino porque la ley nos muestra lo mucho que necesitamos la salvación. Mi querido hermanos, Romanos capítulo 3, versículo 20 lo dice de esta forma. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ¿qué? La ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. No puede haber una conversión genuina sin convicción. Y la ley, su palabra, es lo que Dios usa para convencer a los pecadores. La palabra nos instruye y nos demuestra lo tan malo que somos. Por esa razón Jesús dice, tú eres el experto. ¿Qué dice la ley? Y el hombre respondió recitando el Shama en Deuteronomio capítulo 6. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y luego él agrega Levíticos capítulo 19, versículo 18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este experto ciertamente conoce la ley de Dios. Sin embargo, Jesús lo afirma diciendo, bien contestado, haz eso y vivirás.
Algunos tal vez se preguntan si Jesús sugiere que podemos ganarlo la vida eterna mediante nuestras acciones. Sin embargo, esto no es el caso. No somos salvos por lo que hacemos y no lo hacemos, no somos salvos por lo que hacemos y no hacemos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús simplemente está sacándole al abogado su necesidad de un Salvador. Jesús sabía que el intérprete de la ley no había guardado plenamente el gran mandamiento, así como nosotros no hemos cumplido el gran mandamiento desde el día que nacimos. Ninguno de nosotros en este hogar ha amado a Dios con todo nuestro corazón. Ninguno de nosotros hemos amado a Dios con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Cada persona aquí ha fallado en cumplir el gran mandamiento, amar a Dios con todos. Y si no has fallado, porque veo algunas caras que están diciendo, yo no he fallado. Si no has fallado a amar a Dios, déjame decirte, has fallado en amar a tu prójimo. Porque todos nosotros aquí hemos tenido problemas con alguien. Si no es tu madre, es tu padre. Si no es tu padre, es tu esposa o tu esposo. Si no son ellos, son tus hijos. Si no son tus hijos, son tus vecinos. Si no son tus vecinos, son las personas con quien trabajas. Y si no es con las personas con quien trabajas, son las personas que no conoces en la calle. Todos nosotros hemos fallado en cumplir el gran mandamiento. El gran mandamiento es demasiado desafiante para que lo cumplan los pecadores. Y las excusas, las racionalizaciones no nos ayudarán. Mi querido hermanos, no tiene sentido compararnos con los demás porque ninguna persona es el estándar. Todos aquí hemos caído corto de la gloria de Dios. Es como intentar cruzar el Gran Cañón saltando. Incluso si yo puedo saltar 5 pies y tú puedes saltar 10 pies, ¿qué importa? Porque al final cada uno va a caer. Allí nos vamos a encontrar. Muchos creen que pueden justificarse en el día del juicio diciendo, viví una buena vida. Ahora la pregunta para sí, si uno se está pensando, pues yo viví una buena vida, ¿comparado a qué? ¿Viviste una buena vida comparado con la ley de Dios? De ninguna manera. Dios no necesita sacar los 10 mandamientos o el código de santidad del Éxodo. En cambio, Dios solo tiene que hacerte una pregunta. ¿Me amaste a mí con todo lo que eres? ¿Pensaste en mi palabra todos los días? ¿Cómo responderías tú? En cambio, Él puede preguntar, ¿me amaste con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Incluso el hombre de este texto, un abogado, debería haberlo sabido mejor. Por lo tanto, Jesús no está enseñando acerca del trabajo por la salvación, sino más bien acerca de la naturaleza de la salvación. En el versículo 28, Jesús dice, haz eso y vivirás. Jesús le dice al experto, usted pasó el examen de teología, pero por tener una declaración doctrinal correcta por sí sola, no lo llevará al cielo. Y hay muchos que tienen el doctrina bien, entienden que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero no todo el mundo vive conforme a su doctrina. Mi querido hermanos, la verdadera fe se demuestra no por lo que sabes, sino por lo que haces con lo que sabes. Santiago capítulo 1, versículo 22 nos dice, no se contentan solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévanla a la práctica. Oír y hacer deben ir juntos. Santiago capítulo 2, sin embargo, dice que la fe sin obra está. La verdadera fe, mis queridos hermanos, se demuestra por cómo vives tu vida, no por la cantidad de libros que lees o los debates que ganas. Es como tú vives tu vida. Y hay muchos cristianos, o supuestamente cristianos, que tienen mucho conocimiento y no viven lo que saben.
Por esa razón Jesús dijo, haz esto y vivirás. Jesús está reprendiendo al hombre. Y el abogado se siente culpable, lo cual se hace evidente cuando Lucas dice, pero él quería justificarse. Mi querido hermanos, quiero aclarar algo rápidamente. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, debe recordarnos y convencernos de lo tan malo que somos. Y hay un gran problema, porque note lo que este experto quiere hacer. No quiere aceptar lo malo que es, sin embargo, quiere justificar que él todavía es un buen persona. Y él hace la pregunta a Jesús. Él se da cuenta que no estoy cumpliendo la ley de amar a Dios con todo, ni amar a mi prójimo, pero dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? El escriba respondió correctamente a la pregunta, pero no estuvo dispuesto a aplicarla a sí mismo y reconocer su falta de amor a Dios y al prójimo. En lugar de buscar misericordia de Dios y ser justificado, él intentó justificarse a sí mismo y evitar la responsabilidad. Él utilizó la vieja táctica de debate. Define tus términos. Sea más específico. ¿Quién es mi prójimo? Ahora, no solo miren la pregunta, mire por qué pregunta esto. Este experto intentaba parecer moral sin serlo. Él quería verse como una buena persona. En realidad no lo es. Amigos, hay dos maneras de lidiar con nuestros pecados. Primero, podemos ser honestos y buscar el perdón de Dios, lo cual lo dice en 1 de Juan. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo a perdonar. O segundo, podemos ocultar nuestros pecados y vivir una vida de hipocresía. El término hipócrita proviene del teatro antiguo, donde los actores llevaban máscaras. Jesús usó este término para describir a las personas religiosas que pretendían ser justos delante de los demás. Algunas personas piensan que un hipócrita es alguien que dice una cosa y hace otra, pero eso no es necesariamente cierto. Todos nos quedamos cortos de nuestros ideales en ocasiones. Cada uno de nosotros hemos dicho algo y no lo hemos hecho. Por ejemplo, en mi caso, yo le hablo a los jóvenes y le digo, debes de comer saludable, pero aquí estoy yo zampándome una hamburguesa. Alguno diría, hipócrita. Pero mi querido hermano, eso no es hipócrita. Dar un buen consejo y no practicarlo, no, sin hipocresía. Hipocresía es fingir, dar la imagen, actuar que has llegado a un estándar, a un nivel, en realidad cuando nunca lo has llegado. La hipocresía es pretender, fingir, dar la imagen de que hemos alcanzado nuestros ideales cuando sabemos que no lo hemos logrado. Jesús llamó la atención a los religiosos hipócritas. No porque no practicaban, pero porque ellos querían dar una imagen que eran mucho más santos que los demás, pero en realidad ellos estaban en el mismo posición. Y Jesús todavía sigue llamando la atención a las personas hoy en día. Y lo sigue haciendo hoy en día porque no podemos crecer si nos preocupamos más por lo que piensan los demás que por lo que Dios sabe de nosotros. Y hay muchos que se preocupan, ¿qué dirían la persona acerca de mí? Mi querido hermanos, no te preocupes lo que piensa la persona que está a tu lado. ¿Qué dice Dios de ti? Este fariseo este escriba, este experto, se preocupaba dar una imagen y se olvidaba que había un Dios santo que miraba todo lo que hacía. Tú y yo podemos dar la imagen que estamos bien delante de Dios, pero Dios sabe tu corazón, por lo cual a nadie le podemos engañar. Oh, no es cierto, tú le puedes engañar a tu prójimo, a tu familia,
pero no puedes engañar al Dios que está sentado en el trono, porque Él conoce tu corazón y lo mío. Y este abogado se da cuenta de que no puede cumplir con el estándar de Dios y él trata de rebajarlo. Esta es una respuesta común cuando la gente se da cuenta que ha quebrado la ley de Dios. Ellos buscan una salida, una excusa, cualquier cosa que justifica que no son tan malos. Y como resultado, le pregunta a Jesús, ¿quién califica como mi prójimo? ¿Es solo la persona que vive al lado de mi comunidad? ¿Qué tan amplio es el vecindario? ¿Y a cuántas personas estoy obligado a amar como amo a mí mismo? ¿Hay un límite? Mi querido hermano, este abogado, él sabe que la Torá dice en Levíticos capítulo 19, versículo 33. Cuando alguien extranjero se establece en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como ustedes mismos, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor su Dios. El experto sabía la ley y él sabía que Dios le había mandado amar a sus prójimos. Y Dios lo aclara en su ley. Pero según la tradición judía, el alcance del prójimo se limitaba únicamente a la comunidad judía. Y aquellos considerados inmundos, como los gentiles y los samaritanos, fuera de esta comunidad, quedaban excluidos del mandato de amar como prójimo. El abogado, consciente de esto, él esperaba que Jesús aceptara si era un judío devoto, que su vecino era solo los judíos. Sin embargo, Jesús no dio una respuesta directa a la pregunta. Jesús no dice quién es un vecino. Sin embargo, Jesús cuenta una historia. Y escucha lo que la historia de Jesús dice. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándole medio muerto. Ahora noten, Lucas aclara que bajaba un hombre. De Jerusalén a Jericó hay aproximadamente 17 millas, cuesta abajo. Y como pueden ver aquí, Jerusalén aquí está el monte y se está bajando. Jerusalén está a 2.500 pies sobre el nivel del mar. Y Jericó está a 800 pies bajo el nivel del mar. Es un viaje muy inclinado. En realidad, este hombre sí se está bajando de estatura, de estatura, gracias. Es un viaje muy inclinado y está lleno de todo tipo de grietas y cuervas. Y se conocían como el camino sangramientos porque era fácil para alguien o una banda de ladrones esconderse en una cueva y aprovecharse de las personas que caminaban en este camino. Y esto es exactamente lo que sucede. Este hombre, presuntamente judío, él camina por el camino y cae en manos de los ladrones. Lo desnudan, lo golpean y lo dejan medio muerto. Y allí está sin ropa, sin posiciones, herido, golpeado y luchando por vivir. Y Jesús continúa su historia en el versículo 31 diciendo, y resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Ahora, Jesús no dijo por qué el sacerdote pasó por el otro lado. Los teólogos tienen diferentes opiniones sobre por qué el sacerdote no atendió al hombre. Primeramente, algunos creen que el sacerdote pensó que el hombre ya estaba muerto y tocarlo lo habría dejado ceremonialmente impuro. Por esa razón, el sacerdote no lo toca, porque él tiene que participar en los actos del templo. No puede entrar ceremonialmente impuro. Por esa razón, él quizás fue al otro lado. Otros sugieren que el sacerdote evitó al herido porque temía que los ladrones todavía estaban cerca y le hicieran algún daño también.
Ustedes conocen muchas veces, uno no puede parar porque si uno para también está poniendo su vida en riesgo. ¿Quién sabe si este hombre en verdad está golpeado? ¿O quién sabe si esto es una trampa? O terceramente, finalmente algunos piensan que el sacerdote estaba demasiado ocupado y no quería llegar tarde a su cita a Jericó. Pero independientemente del motivo, el sacerdote no ayudó al herido. En el versículo 32 dice, así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Ahora, algunas personas se preguntan, ¿qué distingue el sacerdote y el levita? ¿No son los mismos? Pero sin embargo, el término levita se refiere a una tribu. Si bien todos los sacerdotes pertenecen a la tribu levita, pero no todos los miembros de la tribu levita son sacerdotes. So hay una diferencia. Los levitas tenían otras funciones además del sacerdocio, como cuidar el edificio y participar en los rituales. Pero ambos, el levita y el sacerdote, servían en el templo. Y ambos dejaron al herido tirado del camino. Ahora, mientras Jesús cuenta esta historia, la audiencia está ansiosa porque ellos quieren escuchar quién es el tercer personaje. ¿Quién va a ser el héroe en esta historia? Ellos esperan que un laico judío sea el tercer y culminante persona. Ellos están escuchando, aquí viene el buen judío, aquí viene, y Jesús cuenta. Pero un samaritano. Hold on. Espera, Jesús. Aquí hay un gran problema. ¿Tú mencionaste samaritano? Mi querido hermanos, a finales de la década del 1960, a los afroamericanos de Estados Unidos se les permitió integrarse con los blancos. Y no sé si ustedes sabían eso, pero sin embargo, aunque se les permitió hacerlo, todavía existían divisiones entre ellos. Y esto es una foto en el 1960. Como este muchacho tenía que tener protección para ir a la escuela y salir de la escuela. Ahora, un día un conductor de autobús escolar escuchó a los niños en el autobús hablando uno de otros y cómo se separarían según el color del piel, del color del piel. Los niños se dividían, aunque la ley decía que podían estar unidos. Y todavía había ese conflicto. Los morenos se sentaban en un lado, los blancos en un lado. Y llegó el punto que el conductor del bus se hartó de este comportamiento y echó a todos los niños afuera del bus. Y le dijo de que ahora en adelante ya no habría blanco y negro, solo verde. Los niños en entrar en el bus tenían que decir, yo soy verde. Entraban los niños uno por uno, yo soy verde, yo soy verde, yo soy verde. Y entraron y los niños se sentaron. Y un niño se paró dentro de todos sus amigos y dijo, todos los oscuros verdes, el verde oscuro atrás y todos los verdes claros en adelante. Y esta división era similar a la que había entre los judíos y samaritanos. Nunca paraban. Sin embargo, hoy en día todavía tenemos ese problema. Los judíos tenían un profundo odio hacia los samaritanos. Y ya que los consideraban mestizos y herejes. En tiempos de Jesús, las relaciones entre judíos y samaritanos eran hostiles. En algún momento en el año 6 y 9, después de Cristo, durante la Pascua, algunos samaritanos esparcieron intencionalmente huesos en el templo de Jerusalén para profanarlo. Y eso provocó conflictos entre ellos. Durante el tiempo de Jesús, los samaritanos y los judíos estaban en gran conflicto. Sin embargo, Juan capítulo 4, versículo 9, dice que porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Juan está aclarando esto y lo está afirmando. Pero de todos modos, el odiado samaritano
Iba de viaje, luego a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, lo dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Nosotros llamamos a este hombre un buen samaritano, pero para los judíos un buen samaritano era un samaritano muerto. Y al utilizar a un samaritano como héroe, Jesús desarmó a los judíos, porque los judíos y los samaritanos eran enemigos. Pero noten, no era un judío ayudando a un samaritano, sino un samaritano ayudando al judío, a quien sus compañeros, quien eran judíos, no le ayudaron. Y la ley supuestamente para los judíos era ayudar a su prójimo. Pero aquí vemos a 2 judíos fallar en ayudar a su prójimo que era judío. Ahora, lo que hizo el samaritano nos ayuda a comprender mejor lo que significa mostrar misericordia. El samaritano arriesgó su propia vida. Él gastó su propio dinero y nunca fue elogiado públicamente. No había ninguna razón lógica para posponer sus planes y gastar su dinero solo para ayudar a un enemigo necesitado. Pero la misericordia, mis queridos hermanos, no necesita razones. Como experto en la ley, el escriba sabía que Dios exigía que su pueblo mostrara misericordia, incluso hasta los extranjeros y los enemigos. El hombre le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dio vuelta a su pregunta preguntándole, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Y note que este abogado ni siquiera puede mencionar la palabra samaritano, porque había tanto odio entre ellos. Y él dice, el que se compadeció de él. Entonces Jesús dice, haz esto, haz lo mismo. Al leer esta historia, es importante que nos preguntamos, ¿quién somos en esta historia? Al leer la historia del buen samaritano, es importante preguntarnos qué papel desempeñamos en la historia. El experto le preguntó a Jesús cómo heredar la vida eterna, pero el mensaje principal del Evangelio es que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero Jesús vino a la tierra para salvarnos. Jesús le da un giro interesante en la historia, lo que plantea la pregunta, ¿por qué el héroe en esta historia es un samaritano? Alguien muy diferente de la persona que le hace la pregunta. ¿Por qué el héroe no fue un judío? Y aquí quiero que piensen conmigo. Muchas veces cuando leemos esta historia, tratamos de identificarnos con los 2 que ignoró al hombre, que ayudó. Pero ¿qué pasaría si fuéramos principalmente como el tipo que está muriendo al costado de la carretera? Y si alguien que tenía todos los motivos para odiarnos y ser nuestro enemigo, alguien muy diferente a nosotros hubiera elegido ponerse en peligro para ayudarnos. ¿Qué tal si el buen samaritano fuera Jesucristo? Que se puso en el camino de peligro y Él tomó, sí, el sufrimiento que nosotros mismos nos habíamos causado y derramó su recurso para salvarnos. Amigos, para entender el Evangelio, debemos darnos cuenta de que todos aquí, alguna vez fuimos enemigos de Dios debido a nuestros pecados. Nuestros pecados causaron nuestra muerte y nos separaron de un Dios santo. Dios tenía todo el derecho de vernos como su enemigo y dejarnos al costado del camino.
Y si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, quiero decirte hoy en esta mañana, esta es tu condición. Tú estás muriendo y estás en camino a la vida apartado de Dios para siempre. Sin embargo, Jesús amorosamente perdonó nuestros pecados y misericordiosamente Él nos acercó a nosotros. Él sanó nuestras heridas y Él pagó nuestra deuda para que pudiéramos vivir. Tú solo tienes que reconocer tu condición y admitir que necesitas un Salvador. Tienes que dejar que el samaritano llegue a ti a sanarte. Pero esto fue el problema del abogado. Él no quería reconocer que estaba muriendo. Jesús le pregunta, ¿qué pasaría si estuvieras muriendo en el camino y tu única esperanza fuera un acto de gracia de un enemigo que no te debía nada? ¿Cómo sería tu vida después de haber sido rescatado así? Jesús no le está dando al experto una nueva regla, sino haciéndole tomar conciencia de una nueva realidad. El experto ya sabía que tenía que amar a sus prójimos. Él ya lo entendía. Pero lo que el experto no entiende, que Jesucristo vino a este mundo para amarnos a nosotros, a salvarnos a nosotros. Hermanos y hermanas, amigos, Dios no quiere gente que simplemente sigue las reglas. Él quiere personas que aman como Él ama y responden como Él responde. Y eso no puede ser producido por la ley. Solo puede ser producido cuando has experimentado al Dios de misericordia en gracia. Mi querido hermanos, no podemos amar. Nosotros podemos amar porque Dios nos amó primero. Dios es amor. Y porque Dios nos ama a nosotros, nosotros podemos amar a los demás. Ustedes han oído de la regla de oro. Haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Y Jesús lo enseñó. Sin embargo, Pablo añade algo muy interesante. Pablo dijo en Efesios capítulo 4, versículo 32, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mi querido hermanos, nosotros no tratamos a las personas porque queremos que ellos nos traten bien. Nosotros tratamos bien a las personas porque Dios nos trata bien a nosotros. No amamos a las personas para recibir amor. Damos amor porque ya hemos recibido amor de Cristo Jesús. El abogado no anticipó que Dios vendría al mundo para ser su prójimo de esta manera. Y el abogado no se dio cuenta de que estaba hablando con el verdadero vecino, a quien el samaritano solo simbolizaba. Allí estaba el buen vecino delante de él, Jesucristo. Y este pasaje gira en torno al mandato de Jesús. Ve y haz lo mismo. Yo me imagino el abogado saliendo, contemplando esta historia y lo que significa amar al prójimo. Él se siente desafiado a ampliar su idea de que quién es su prójimo y su amar sin importar el riesgo ni a la persona que necesita su ayuda. Pero más tarde, él descubre un significado más profundo en esta historia y se da cuenta de que él no es solo el sacerdote, el levita, sino que también él es el hombre que está en el calle muriendo. Y amigos, eso éramos nosotros. Tratamos de identificarnos con el sacerdote y el levita, pero muchas pocas veces nos olvidamos que nosotros éramos aquel que estaba tirado. Estamos cautivos del pecado, indefensos, moribundos y necesitados de misericordia.
Y solo Jesús puede ayudarnos. Y esta historia trata tanto de ser receptivos a la misericordia de Dios como de ayudar a un prójimo necesitado. Es una historia sobre la gracia y la misericordia de nuestro Dios amoroso y cómo estamos llamados a extender este amor a los demás. Pero sin embargo, antes de ampliarlo, debemos aceptarlo del vecino que se detuvo a ayudarnos. Y afortunadamente, ese vecino no es otro que el mismo Jesús. Hoy en esta mañana, alabado sea Dios por su misericordia y por su gracia. Alabado sea Jesús, que nos capacita para hacer lo mismo. Tú puedes amar porque Cristo te amó a ti. Por lo cual yo les exhorto, como Jesús exhortó al experto, anda entonces y haz lo mismo. Sea un buen samaritano, porque reconoces que el buen Dios te salvó a ti. Tengo que dar una exhortación a su pueblo, porque su pueblo tiene que reconocer que no podemos decir que amamos a Dios y no amar a nuestro prójimo. Y tu prójimo puede ser tu esposa y tu esposo. Tu prójimo puede ser un hijo o una hija, un hermano o una hermana. Tu prójimo puede ser alguien en tu trabajo. Tu prójimo puede ser alguien dentro de la iglesia que te ha lastimado. Tu prójimo puede ser un amigo que fue infiel. Amigos, hermanos, les exhorto en el nombre de Jesús a perdonar lo imperdonable, porque tú has sido perdonado. Amar a aquel que el mundo diría no es amable, porque tú también fuiste así. Y Dios te amó y dio su vida por ti. Quisiera pedir que inclinen sus rostros en esta mañana. Porque probablemente habrán personas en este hogar que primeramente no han tomado la decisión a seguir a Cristo. Yo no puedo asumir que todos aquí tienen la vida eterna. Y si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, tengo que decirles, este es el camino a una vida separada de Dios. Pero Dios te amó tanto que mandó a su único Hijo, que murió en aquella cruz para salvarte y rescatarte a ti. Cristo te ama. Y Él no quiere verte a ti caminar a una vida apartado de Él. Quiero decirte hoy que la salvación ha llegado. Y la salvación está aquí para ti. Y su nombre es Cristo. Recíbelo como tu buen Salvador. Recíbelo hoy en este día. Pero también para el pueblo de Dios. Para el pueblo que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Dios sabe tu corazón, tal como tú. Y no hay nada que puedes ocultar ante Él. Por lo cual, si estás luchando a perdonar y amar a alguien muy complicado, le quiero animar a recordar de tu condición antes de Cristo. Recordar que tú un día fuiste o estabas muriendo. Y Cristo paró en el camino para restaurarte y levantarte. Por lo cual, ¿quién eres tú para no amar y perdonar? Si tú has sido perdonado